La brisa marina de Long Beach era densa y casi pegajosa. No podía evitar mirarlo. El RMS Queen Mary emergía de la oscuridad como un espectro gigante, anclado en el muelle, inmóvil pero misteriosamente vivo. A simple vista, parecía un coloso varado, pero esa noche, cada rincón oscuro y cada crujido del acero antiguo parecía contar una historia de otro tiempo. Decidí cruzar el puente y me adentré en sus entrañas. La primera sensación que tuve al pisar el suelo del Queen Mary fue la de estar invadiendo un espacio sagrado, uno que no era para los vivos. El pasillo al que me dirigí estaba iluminado tenuemente, y el leve sonido del agua golpeando el casco del barco resonaba en el silencio de la noche. No estaba solo, o al menos, eso era lo que mi mente me repetía. Cada paso que daba, cada crujido bajo mis pies, era acompañado por una sensación helada que ascendía por mi espalda. El RMS Queen Mary, construido en 1934, fue en sus primeros años un símbolo de lujo y grandeza, una joya flotante que surcó los mares entre Inglaterra y Estados Unidos. Conocido por su refinamiento, albergaba a la élite de la época, desde actores famosos hasta figuras de la realeza. Sin embargo, su destino cambió radicalmente con el estallido de la Segunda Guerra Mundial. El Queen Mary fue reclutado para una misión distinta: convertirse en el Fantasma Gris, un transporte militar que llevaría soldados al frente de batalla. Durante este periodo, se llenó de historias de supervivencia y tragedia, de risas y gritos que se ahogaban en la noche. El Queen Mary no era solo un barco, sino una cápsula del tiempo. Me adentré en la zona de primera clase, donde los turistas rara vez tienen acceso. Un lugar de lujo que había sido testigo de cenas espléndidas y charlas elegantes. Y sin embargo, ahora, solo resonaban murmullos incomprensibles. Recordé la advertencia de un guía turístico local: cuidado en los pasillos. A veces uno escucha a los residentes ilegales. Sonaba absurdo, pero esa frase cobraba vida en cada esquina desierta y cada puerta cerrada. La oscuridad parecía profunda, como si los años de historias trágicas hubieran impregnado el aire mismo. De repente, un eco de risas infantiles rompió el silencio. Mi corazón se aceleró. No había nadie alrededor. Y, sin embargo, podía jurar que alguien o algo me observaba en la penumbra. Las puertas de los camarotes parecían vigilarme, como si estuvieran al tanto de cada movimiento. Me sentí atrapado en un laberinto donde el tiempo y el espacio se fundían en una misma dimensión. Cada paso hacia adelante era una incursión en un pasado del que quizás ya no habría retorno. La historia cuenta que, al menos, 49 almas perdieron la vida entre sus muros, desde soldados caídos hasta pasajeros que nunca regresaron a casa. El Queen Mary acumuló leyendas y rumores sobre los espíritus que, según se dice, quedaron atrapados en sus salones y pasillos. Desde su llegada a Long Beach en 1967, el barco fue transformado en un hotel de lujo y atracción turística, pero los ecos de su pasado parecen resistirse al olvido. Avancé hacia la piscina de primera clase, la famosa escena de los encuentros espectrales, donde las huellas húmedas suelen aparecer sin una explicación lógica. Al entrar, un olor rancio y húmedo me golpeó, a pesar de que la piscina estaba vacía y había estado así por décadas. La temperatura descendió bruscamente. En la superficie del agua estancada, juraría haber visto una pequeña onda, como si alguien invisible hubiese tocado el agua. Casi de inmediato, sentí una presencia, una sombra fugaz. Se movió en el reflejo del agua, y el sonido de un chapoteo se perdió en el eco. Miré a mi alrededor, pero estaba solo. Recordé la historia de Sara, una niña que, según decían, murió ahogada en esa misma piscina. Mi respiración se tornó pesada, el ambiente era opresivo, y entonces, sin previo aviso, unas huellas mojadas aparecieron frente a mí, trazando un camino hacia la salida. Los visitantes y empleados hablan de presencias inquietantes que deambulan, de ruidos inexplicables en la piscina de primera clase y de figuras borrosas en la sala de máquinas. Lugares donde la realidad y el misterio convergen. Cada año, miles de curiosos y cazadores de leyendas lo visitan.
esperando cruzarse con uno de esos residentes ilegales que, por razones que solo el tiempo sabe, han decidido quedarse. Me obligué a seguir adelante, impulsado tanto por la curiosidad como por el miedo. Descendí hasta la sala de máquinas, el rincón del barco donde más se rumoreaba sobre el fantasma gris. Se decía que al menos 49 almas habían encontrado su fin en este lugar, y cada objeto metálico y oxidado parecía ser un testigo de esas muertes. La oscuridad era casi total, y apenas con la linterna de mi celular pude iluminar el espacio. Entonces lo escuché, un silbido tenue, interrumpido solo por el eco de pasos que no eran los míos. El calor era sofocante, y la combinación de olores metálicos y humedad se volvía casi intolerable. En un rincón, una figura borrosa se materializó entre las sombras. Era como si el tiempo hubiera detenido su marcha en ese lugar, y frente a mí estuviera el eco de alguien que nunca se fue. Fue entonces cuando lo vi, o al menos lo que creí ver. Un hombre con uniforme militar, mirando fijamente, su rostro opaco, pero perturbadoramente real. Sentí cómo la parálisis se apoderaba de mi cuerpo. Mis piernas apenas respondían, pero pude reunir el valor para retroceder lentamente. El Queen Mary no es solo un barco ni un hotel, es un monumento que flota entre dos mundos. Un sitio donde la historia y lo sobrenatural parecen bailar en la penumbra. Cuando finalmente logré salir de la sala de máquinas y sentí el aire fresco nuevamente, supe que no era el mismo. Había visto algo que nunca podría explicar, algo que me recordaría que algunos lugares guardan memorias imborrables. El Queen Mary no era simplemente un hotel, era un mausoleo flotante, una prisión de almas atrapadas entre la vida y la muerte. Esa noche, el Queen Mary me reveló sus secretos, sus tragedias no contadas y sus habitantes espectrales. Quizás volvería algún día, pero siempre con el conocimiento de que, en ese barco, lo sobrenatural y lo real se funden en un mismo latido.